Hola a todos los asistentes, creo que me escuchan y creo que ya les apareció el aviso de que esta sesión está siendo transmitida en vivo. Confírmenme. Adelante, adelante ya. Muy bien, sí, también ya me apareció aquí que está siendo transmitida en vivo. Les damos la bienvenida a nuestro seminario quincenal, el Seminario de Investigación en Ciencias del Comportamiento. En esta ocasión tenemos el placer de tener un par de presentaciones con colegas que tuvimos la oportunidad de conocer y coincidir con ellos a inicios de este año. En el semestre pasado, alguna vez les contamos que tuvimos la oportunidad de estar en un workshop en el CIDE, en el cual se presentaron un montón de investigaciones experimentales y tuvimos la oportunidad de coincidir allí tanto con Alexis como con Oscar, quienes son los ponentes del día de hoy. Y vamos a presentarlos a cada uno de ellos porque nos van a contar cómo han llevado a cabo sus investigaciones, a qué resultados han llegado y así. Y nos parece muy pertinente invitarlos porque van a ser muestras de cómo se hace investigación en ciencias del comportamiento y sobre todo esperamos que motiven a la gente joven que se está decidiendo por esta área de investigación para que puedan notar cómo se lleva a cabo una investigación de ese tipo en posgrado, que noten también que tienen la oportunidad de hacer sus investigaciones, sus maestrías allí en el Colmex. Los dos colegas estudiaron allí su maestría. Y entonces para que tengan un acercamiento más contextual a cómo se inicia la etapa de investigación a edades tempranas. Entonces vamos a iniciar primero con Alexis. Presentaré primero a Alexis y luego cuando él acabe y dé el paso a la segunda presentación, haré lo sucesivo con Oscar. Entonces, si Alexis está listo, puede ir presentando su pantalla mientras yo lo presento. Alexis Rafael Morales nos va a presentar información y normas sociales en expectativas salariales, un enfoque experimental. Alexis es economista por la Universidad Veracruzana y también administrador por esa misma institución. Em, y como ya les había anticipado, él estudió su maestría en el Colmex, el Colegio de México, y además de lo que nos va a presentar, que es la temática de investigación de su tesis de maestría, que fue asesorada por Pablo Soto, quien es un colega muy cercano al seminario. Además de lo que nos va a presentar hoy, Alexis también tiene intereses particulares por la economía del comportamiento, la microeconometría y la economía laboral. Como podrán ver, estos tres intereses se ven aglomerados en esta investigación. Y si Alexis está listo, después de esta breve presentación, le daré paso para que le cederé la palabra para que comience a presentarnos lo que tiene para nosotros. Buenísimo, muchas gracias Francisco. Gran presentación, creo que no lo pude haber hecho mejor yo. Pues nada, como bien comenta el doctor Francisco, para empezar, pues muchas gracias por el espacio. Estoy emocionado de estar aquí con ustedes y pues justo, ¿no? Lo que les voy a platicar ahorita es, pues más que nada la investigación de tesis que pude hacer allá en el Colegio de México para poder graduarme de la maestría en economía y pues nada, pues me acabo de graduar hace apenas unos mesecitos atrás. Actualmente estoy trabajando pues en una consultora que se dedica a temas de behavioral economics y que la verdad pues todo lo que vi en la materia y todo lo que aprendí ahorita con la tesis y la investigación que realizamos pues me sirvió muchísimo para poderme desempeñar actualmente y seguramente Oscar les va a decir algo similar porque es una historia muy parecida. Entonces, sin otro particular y más que por decir, vamos a comenzar. Este, Muy bien. ¿Cómo empecé o cómo iniciamos este tema de expectativas salariales? Pues por allá del octubre del 2024, exactamente un año, más o menos por estos días, yo tuve un par de acercamientos a algunos papers que hablaban justamente
de este tema de expectativas salariales, brechas en expectativas anticipadas. Entonces, pues fue empezando mi curiosidad por este tema, ¿no? Y sobre todo cómo podemos verlas, estas expectativas como estas guías de decisiones o incluso restricciones que nos podremos poner a nosotros mismos para adoptar ciertas decisiones que pueden condicionar o no, pues nuestra senda laboral o personal, dependiendo del contexto. ¿Y cómo fui indagando en este sentido? Pues a través de estos papers, conocí por ahí al doctor Pablo y que la verdad fue una gran guía que me ayudó muchísimo para poderme introducir a estos temas que para mí en ese entonces eran nuevos y de los cuales la verdad que sigo aprendiendo todos los días. Este, y pues nada, pues empecé a ver cómo se construían, empecé a investigar un poco más acerca de eso. Y esto junto con la introducción que tenía el tema de economía conductual y sobre todo en el tema de las normas sociales y cómo algunas cuestiones que nosotros podemos ver como los modelos a seguir y que más adelante les voy a explicar de qué va, pueden incidir o desafiar estas normas sociales que algunas veces están muy perpetuadas en nuestro contexto, pues sirvieron como de inspiración para poder definir pues estos mecanismos claves que junto con el doctor Pablo intentamos estimar y que más adelante vamos a platicar cuáles fueron nuestros resultados. Entonces, para empezar, por un lado, quisiera comentarles, pues, qué encontré, ¿no? ¿Qué fue lo que vi? ¿Qué fue lo que indagué acerca de este tema de expectativas salariales, que va muy de la mano con temas, como bien decía el doctor Francisco, de economía laboral, microeconometría, economía experimental, y yo lo quise unir un poco más con el tema de behavioral economics, ¿no? Entonces, básicamente lo que encontré y a grandes rasgos en estudios y en papers, porque hay una diversidad de trabajos que han hablado al respecto, pues son los factores que pueden influir en esta formación de expectativas, ¿no? Por un lado tenemos la información del mercado laboral, experiencias previas que hayamos vivido y sobre todo, y esto lo remarca mucho Briel y compañía en este paper que pues fue la base de esta investigación, que se llama Gender's Difference in Wage Expectation, el tema de las creencias sesgadas o las percepciones que tenemos de éxito de nosotros mismos con respecto a los demás, ¿no? Y sobre todo, algo súper interesante que encontramos es que en toda esta literatura que pude abarcar, claro, a lo mejor hay otros temas, ¿no? Pero en lo que me dio tiempo de investigar fue que en todos encontrábamos diferencias de género en estas expectativas previas a ingresar al mercado laboral. Es decir, ya desde antes empezamos a formarnos estas brechas que posteriormente se pueden materializar en ya situaciones observadas, ¿no? Y bueno, esto junto con toda la información que pudimos recopilar y que, por ejemplo, Briel sostenía mucho sobre el acceso a la información, pues nos llevó a pensar que, pues, o a concluir que las expectativas son esta cosa que se forman y que se crean a través de lo que nosotros sabemos y lo que creemos que es posible. Y en ese espacio donde surgen las brechas, creemos que la información puede actuar como un corrector de percepciones. Eso es lo que pensábamos al principio. Más adelante vemos qué pasó con eso. Por otro lado, y ya yéndonos al lado de un poco más de economía conductual y el tema de las normas sociales, empezamos a investigar más temas de modelos a seguir o role models. Este tema resalta cómo la exposición a modelos de personas tal vez exitosas o que podemos aspirar a ese tipo de carreras pueden modificar nuestras propias aspiraciones y reducir sesgos de género en estas expectativas para poder, digamos, incentivar o marcar una diferencia temprana en lo que nosotros esperamos, pues, obtener en un corto o mediano plazo. En ese sentido, podemos decir que los modelos a seguir idealmente amplían el horizonte de lo posible, ¿no? Pueden inspirar esa confianza, fortalecer esa aspiración y hacer visible o tangible ese éxito que podemos alcanzar, ¿no? Ahora, junto con estas dos vertientes nos llevó a poder proponer pues nuestra pregunta de investigación, ¿no? Y ahorita les voy a platicar cómo estuvo el diseño de esto, que no fue nada fácil. Pues la pregunta fue, ¿cómo incide la información sobre el mercado laboral
y las normas sociales en las expectativas de salario y empleo de los estudiantes universitarios en México. Para esto, pues diseñamos un modelo experimental que nos ayudó a tratar de responder esta pregunta, ¿no? Por un lado, ¿qué tenemos? Tenemos participantes, estudiantes de diferentes universidades y estados. Estuvimos por acá por la UNAM. La verdad que nos apoyaron muchísimo y estamos muy agradecidos. Estuvimos también por allá por Morelos, estuvimos en la Universidad Veracruzana y realmente nos enfocamos en tres carreras: economía, administración y contaduría. Básicamente ese fue nuestro objetivo. ¿Y en qué consistió? Básicamente lo hicimos a través de una encuesta en línea, a través de que ingresaban en un con un código QR, ingresaban a la encuesta, se identificaban con un par de preguntas y automáticamente los ingresaban a un grupo experimental, ya sea que fueran al grupo de control y pasaran directamente a las preguntas de medición de los outcomes o nuestras variables dependientes, o bien se fueran tanto al tratamiento uno como al tratamiento 2 de información y modelos a seguir respectivamente. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que veía cada uno? Pues las personas que se iban al tratamiento de información se iban a una pestañita de la encuesta donde les mostrábamos a los estudiantes de administración, por ejemplo, los sueldos según la ENOE para el trimestre 4 de 2024 de las personas que estudiaron eso, ¿no? De los administradores a los 30, 40 y 50 años de edad, diferenciados por sexo, y la participación laboral femenina y masculina de esa profesión en el mercado laboral. Por otro lado, y esto para economía y esto para contaduría. Y cada quien, o sea, no les dimos toda la información completa, sino para cada rama. Para asegurarnos de que disminuyera la probabilidad de que nos pasaran por alto el tratamiento, les hicimos un par de preguntas muy sencillas, que servía como, digamos, un pequeño filtro y como un seguro para, pues, eso, que evitar que se pasaran por alto la información. Por otro lado, este, a los afortunados que también se iban al grupo de tratamiento 2 se enfrentaban a que era una pantalla donde se les mostraban tres testimonios de mujeres exitosas en su campo, en este caso la investigación, en diferentes etapas, ¿no? Alguien que estaba empezando, alguien que ya estaba consolidándose y alguien que ya estaba sumamente consolidada. ¿Y qué resaltaban en esos testimonios? Pues resaltaban la importancia y los desafíos que lograron mitigar y salir adelante en términos de sus preferencias laborales, términos de sus barreras familiares a las que tuvieron que hacer frente, obviamente destacando y resaltando todo desde un punto de vista positivo, porque la intención era más que nada motivar y hacer que, pues, tal vez las posibles brechas de género que pudiéramos observar se disminuyeran. Y posterior a eso, los estudiantes tratados, una vez que respondían igual a unas preguntas súper sencillas de tipo, ¿con qué persona te identificaste más y por qué? Se iban ya a la parte de la encuesta, que era que ahorita les voy a contar, que era la parte de la medición de las variables dependientes o nuestros outcomes. Como pueden ver, las secciones de nuestro instrumento fue en primera la identificación que ya les conté, donde veíamos de qué universidad y carreras eran. Una vez que se identificaban, se iban de forma aleatoria a algún grupo experimental. Posteriormente, ya pasados eso que les comenté, se iban a la parte de variables dependientes, donde cuáles son nuestras variables dependientes o outcomes. Pues en primera instancia la expectativa salarial, es decir, les preguntábamos cuánto esperaban ganar en un intervalo. No quisimos hacerlo puntualmente para evitar algún tipo de ruido, entonces les mostrábamos intervalos de salario y les preguntábamos cuánto esperaban ganar al egresar, 10 años después de egresar y 20 años después. Lo mismo para la oferta laboral en términos de horizonte temporal, nada más que aquí pues sí eran horas diarias, ¿no? Que esperaban ofrecer. De hecho, les preguntamos también para cada nivel de salario cuánto esperaban ofertar en esos diferentes horizontes temporales, lo cual nos dio bastante información que ahorita les voy a presentar.
Por otro lado estaba la sección de preferencias familiares, donde les preguntábamos pues esa importancia relativa que esperan o tener respecto al trabajo, es decir, si esperan tener hijos, si consideran que en su momento ya de ejercicio profesional el trabajo puede ser más importante que su familia, todo en escala Likert. Y también digamos, cuestiones como qué tanto valorarían en ese momento pasar tiempo no con su familia, una serie de preguntas que tenían como pues objetivo buscar esa respuesta. Por otro lado, las preferencias laborales de qué es lo que más valoran en un trabajo, sueldo, no sé, prestaciones, tiempo libre, etcétera. Y características personales como pues edad, hermanos, para poder realizar pues los controles necesarios. ¿Y cuáles eran nuestras hipótesis? En primer lugar, pues tenemos la hipótesis de que la información sobre el mercado puede mejorar las expectativas de salario en pro de los estudiantes, es decir, esperamos un escenario positivo, les queríamos ayudar a incentivar, a mejorarlos, a darles esa certidumbre que pues muchas veces podemos enfrentarnos al momento de egresar, les queríamos pegar por ese lado. Por otro lado, la hipótesis número dos era la exposición a modelos a seguir, desafía las normas sociales, lo que puede contribuir a reducir las disparidades de género en expectativas laborales, tanto salariales como de oferta. Y bueno, paso uno. ¿Qué fue lo que hicimos al principio? Ya una vez que tuvimos que ya habíamos ido a los lugares, ya teníamos los datos, los limpiamos, empezamos a ver si nuestra aleatorización había, pues sido exitosa. ¿En qué sentido? En que nuestros grupos experimentales de control, tratamiento de información y tratamiento de modelo a seguir fueran comparables. Como pueden observar, la mayoría pues no presenta diferencia significativa en las características personales, familiares y las categóricas. Salvo por ahí, en el tratamiento de role model, la verdad que por puro azar, se nos fueron más hombres que mujeres, en ese grupo. Y pues sí hubo una diferencia pues significativa, pero que no nos preocupó demasiado porque también hicimos una prueba F conjunta que nos dio pues el visto bueno para poder continuar y pues si nos preocupaba eso igual lo podríamos controlar ingresando ese que iba a venir de cajón por por temas de análisis, esa variable en nuestras regresiones. Ahora, ¿qué es lo que fuimos encontrando conforme fuimos analizando los datos? Voy a empezar con esta parte que es todavía descriptiva, ¿ok? Todavía no voy a empezar con lo causal. Entonces, para darnos una idea de cómo estaban los datos, lo que empezamos a ver es, pues, empezamos a construir las distribuciones de las expectativas de los estudiantes por horizonte temporal. Hicimos un kernel, lo cual nos ayudó mucho para poder ver esta forma suavizada, que es como la idea de recordemos, de un histograma, nada más como si pasáramos una brochita y ver pues ese comportamiento, ¿no? Y lo que vimos era algo esperado. A medida que avanza el tiempo, con mayor experiencia, los estudiantes esperan pues ganar un poco más de lo que estaban anteriormente. También pudimos ver un poco de las diferencias observadas de género a lo largo de la distribución en diferentes horizontes temporales. Aquí, si bien no me metí en el temas de inferencia y ver temas de significancia estadística por la misma naturaleza de los métodos no paramétricos que es el kernel. Este, nos dio como un vistazo de si podría haber o no estas disparidades, ¿no? Entonces más adelante voy a abordar este tema con otro modelito que tenemos por ahí. Por otro lado, ¿qué encontramos? Por el lado de la oferta. Aquí también hubieron cosas interesantes en este sentido. Lo que empezamos a observar es que en primera instancia, a medida que pasan los años, los estudiantes esperan trabajar cada vez menos, ¿no? Ya sea por temas de edad, por temas de preferencias. Aún no podemos saber esto en este momento, pero se cumple tanto para hombres como para mujeres. Y realmente la diferencia no es tan relevante entre hombres y mujeres. Como pueden ver, las gráficas están un poquito muy pegadas. Entonces, pues no había gran diferencia. Por otro lado,
algo que sí nos llamó mucho la atención fue que cuando segmentamos por si las personas valoran o no el tiempo en familia, independientemente de si sean hombres o mujeres, este, sobre todo en temas de a largo o de largo plazo, este, sí hay una diferencia, ¿no? O sea, aquellas personas que valoran más el tiempo en familia tienden a esperar, digamos, ofertar menos trabajo, lo cual también es un poco consistente en términos de un modelo que utilizamos en la tesis de consumo intertemporal, esas preferencias de consumo ocio. Podemos entender el tiempo en familia como parte del ocio y claramente si yo prefiero más el ocio, pues estoy dispuesto a ofertar un poco menos, ¿no? Eh, ¿qué vimos en términos de la brecha salarial esperada? Para eso utilizamos un método de descomposición que se llama Oaxaca Blinder. Eh, Aquí lo curioso es que al inicio, al egresar, no encontramos una diferencia significativa, es decir, realmente las expectativas de hombres y mujeres al egresar de cualquier carrera no difieren demasiado. Empezamos a encontrar ya diferencias de alrededor del 15-13% a medida que aumentamos el horizonte temporal. En ese sentido, ¿cómo podemos entender esta tablita? Eh, para empezar, en la parte donde dice total MF es la parte justo la diferencia observada entre hombres y mujeres a 10 años, ¿no? Esto está en términos logarítmicos, entonces si lo pasamos ya a términos pues de moneda, sería alrededor de 15% más o menos. Y la parte de la columna que dice end-up, que se refiere a la parte explicada por el primer modelo, que en el primer modelo les cuento, incluí variables que tienen que ver personales como la edad, si fueron o no foráneos, si tuvieron hermanos o son hijos únicos, la percepción de ingreso que tenían, es decir, les preguntaba algo como, imagínate que estos puntos están del 1 al 10 y donde el 10 son los más ricos y 10 son los más, 1 son los más pobres. ¿En dónde te ubicas, crees que te ubicas tú? ¿No? Para tener una medida más o menos de ingreso, porque pues es muy difícil preguntar eso. Entonces, ese tipo de variables personales fueron las que utilicé en el primer modelo. Entonces, lo que nos dice estos resultados es que más o menos alrededor de el 26% de la diferencia entre hombres y mujeres esperadas a 10 años representa la parte explicada por esas variables que podemos observar y el 67% son cuestiones que no podemos observar, que podríamos atribuir al hecho de solamente ser hombre o mujer. Muchos autores se van al tema de la discriminación. Pero ¿qué pasa? Eh, Muchas veces en algunos papers que leí, sobre todo que están contextualizados en países como Alemania o Inglaterra, pues no consideran algunas variables como las que les conté familiares, ¿no? Entonces aquí quisimos ver por el tema del contexto mexicano, de que a veces digamos, el núcleo familiar luego llega a ser demasiado importante. Quisimos ver cómo qué tan relevantes eran estas variables al momento de explicar estas diferencias en expectativas anticipadas. Y lo que encontramos fue bastante interesante. La verdad es que pasamos de una brecha del 15% alrededor a una brecha del 12-11%, una vez que controlamos por tanto características personales como variables familiares. ¿Y qué pasó con la parte explicada de esa brecha? La parte explicada aumentó, ¿no? Aumentó alrededor del 90%. Eso es muchísimo en términos de respecto a lo que a lo que las características personales explicaban por sí solas. Entonces, ¿y qué pasó con la parte no explicada? Perdió significancia estadística, lo cual, pues, nos sugieren estos resultados, y esto se repite tanto a 10 como 20 años. Y pues esto sugiere que las preferencias familiares y la anticipación de responsabilidades domésticas pueden ser esos factores determinantes en la formación de expectativas salariales, ¿no? Ahora, vamos a pasar al tema, disculpen, al tema de los resultados. Ya aquí son los resultados que encontramos de nuestra estimación causal.
el efecto de nuestros tratamientos. Eh, Como pueden observar, realmente la información que les proporcionamos no tuvo un impacto significativo, es decir, realmente las expectativas de los estudiantes salariales son bastante rígidas y no se van a mover con nada más disminuirles la incertidumbre o platicarles cómo está el contexto, responden a cosas mucho más complejas que eso. Entonces no las movimos por ese lado y encontramos un resultado que a primera instancia podría parecer contraintuitivo, en el sentido de que los ejemplos a seguir terminaron moviendo a la baja las expectativas, sobre todo las de largo plazo, como pueden ver en la imagen. Y ese efecto negativo, la verdad que sí nos sorprendió, pero ya analizando con cabeza fría y investigando un poco más allá, pues podríamos pensar o sugerir que es un proceso de comparación ascendente negativa, sobre todo en los hombres, porque cuando hicimos el análisis heterogéneo por sexo, encontramos que justamente quienes empujaban esas expectativas a la baja eran los hombres. Aquí nosotros sugerimos o pensamos que fue por esta parte de la comparación negativa, puesto que podemos pensar que los hombres percibieron a los ejemplos presentados como poco alcanzables, lo cual pudo haber reducido pues su motivación y sus propias expectativas del futuro. Entonces, fue un resultado interesante también que nos obligó a llevar ese análisis heterogéneo que también se encuentra en la tesis por si gustan leerla en algún momento. Por otro lado, ¿qué encontramos en la oferta laboral esperada? Pues un poquito más casi de lo mismo, ¿no? Realmente, si las expectativas, lo que yo espero ganar, está demasiado fijo o anclado, realmente pues va a estar muy difícil que podamos mover pues cuánto piensas trabajar, ¿no? Aquí pueden ver, realmente tenemos efectos muy poco, consistentes, diría yo, en cuanto a los ambos tratamientos. Si bien en un modelo tenemos efectos marginalmente positivos, en los modelos sencillos de regresión con controles personales y controles familiares no tenemos un impacto considerable. Fue hasta que en el modelo de con doble lazo, que nada más para comentar muy brevemente, tiene como objetivo disminuir ese sesgo de emisión de variable, porque con un lazo lo que hacemos normalmente es correr un lazo sobre de nuestra Y con nuestros controles normales para entender qué variables explican realmente a mi outcome y posteriormente otro lazo que va desde el tratamiento, es decir, qué puede explicar que hayan ingresado al tratamiento o no, aunque sabemos que es aleatorio, pero por simple hecho de querer reducir ese tipo de sesgos complementamos la unión y generamos ese lazo, ¿no? Entonces, realmente lo que podemos pensar y tomarlo con bastante pinzas es que la información del mercado fue asimilada positivamente a largo plazo en el sentido de que, pues, si yo tengo mis expectativas muy fijas y yo creo que voy a ganar esto en un largo plazo me dices que ya hay más competencia, me muestras que probablemente tenga que esforzarme más, pues voy a responder a ese estímulo pero en una medida pues racionada. Algo interesante que pudimos encontrar a través de nuestros modelos de regresión, que la verdad pues como usamos bastantes controles, son tablas muy largas, es que los factores familiares impulsan esa oferta esperada. ¿En qué sentido? En que a mayor nivel educativo, por ejemplo, de la madre y mejor posición socioeconómica percibida a través de estas variables que les comenté, este, aumenta la participación laboral. Esto quiere decir que a lo mejor si yo crezco en un entorno que percibo positivo, donde mi madre estudió pues una licenciatura, es más probable que tenga más disposición a trabajar en un futuro que en otro, ¿no? Entonces, como conclusiones generales, encontramos qué cosa. Los modelos femeninos exitosos redujeron las expectativas salariales a largo plazo, porque es probable que los estudiantes la hayan percibido como poco alcanzables y ajustaron a la baja esa confianza y esas aspiraciones, sobre todo por el lado de los hombres. Por otro lado, la información del mercado no modificó significativamente las expectativas salariales, es decir, consideramos que las expectativas de los estudiantes, aquí en menos en México, porque esto fue diferente en Alemania,
están demasiado ancladas, son muy fijas. Entonces, esto llevó a los estudiantes a proyectar un escenario donde requerirán un mayor esfuerzo y dedicación laboral en el futuro, lo que terminó reflejándose en el resultado un tanto ambiguo de nuestro impacto en la oferta laboral esperada. Por otro lado, entendemos, y creo que es el resultado más interesante, fue que las expectativas dependen tanto de factores familiares como de referentes sociales. Es decir, lo que vimos con la descomposición Oaxaca Blinder, los que les conté ahorita de la oferta, cómo incidían los factores familiares en la oferta laboral, e incluso también en las expectativas salariales. Las variables familiares en este contexto mexicano fueron muy importantes para explicar un poco cómo se forman estas expectativas, por lo que pues las políticas deben ofrecer, o lo que se haga en torno a a este campo, pues ofrecer información realista junto con ejemplos cercanos, aprendiendo la lección que tuvimos y alcanzables que realmente motiven trayectorias más equitativas. No sé, creo que de mi parte hasta el momento es todo. Creo que las preguntas no sé si las vamos a dejar al término de la sesión, pero de mi parte les agradezco un montón el espacio y el tiempo. Gracias. Muchas gracias a ti, Alexis. Sí, las preguntas creo que van a poder relacionarse mejor si tenemos las dos presentaciones y dejamos un espacio al final para contestar y ahí nos coordinamos un poco para que tanto Oscar como tú puedan ir contestando, ¿vale? Te agradezco otra vez, muchas gracias por la presentación y por cumplir con los tiempos. Estamos excelente de tiempo, entonces creo que no tendremos problema con que estén ambas presentaciones. Muchas gracias nuevamente. Y si Oscar está listo, puede ir compartiendo pantalla para ir con la segunda presentación. Sí, de acuerdo. En un momento les comparto la pantalla. Creo que ahí ya se puede ver. Sí, al menos yo la veo. Eh, pues bueno, ahora vamos con la presentación de Óscar Alberto López Méndez, que como ya pueden ver allí en la pantalla, se llama Exploración y Percepciones respecto al mercado laboral en los y las estudiantes de bachillerato. También fue dirigida por el doctor Pablo. Como podrán ver, ahora ya se entiende más por qué hicimos las presentaciones de manera conjunta. Tratan temas no iguales, pero muy similares, desde enfoques de comportamiento y experimentales. Les cuento que, obviamente, como ya podrán inferir, también Oscar cursó la maestría en economía en el Colmex y él ha tenido experiencias de investigación en la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia, y en programas de intercambio académico en Varsovia, en Polonia. También fue parte el año pasado de la Complexity Global School en el Santa Fe Institute y en la Universidad de los Andes. Y también tiene premios relacionados con escritos en economía. Y actualmente se desempeña como Business Specialist en Neovantas Consulting, que a ver si en su introducción, en un par de minutos antes de iniciar, le cuentas aquí a la audiencia qué es Neovantas y luego podemos pasar con tu presentación. Muchas gracias por estar aquí, Oscar, y te cedo la palabra. Gracias por la introducción, Francisco. Bueno, como ya lo dijeron, de hecho me encuentro trabajando con Alexis, ambos trabajamos en Evantas y la consultora está especializada en Behavioral Economics. Entonces nuestro trabajo más que nada es dar insights a partir de Behavioral Economics de cómo se podrían mejorar ciertas conductas dentro de nuestros clientes. Y bueno, ya practicándoles sobre mi tema de investigación, se titula Exploración y percepciones respecto al mercado laboral en los y las estudiantes de bachillerato. Como bien lo dijeron, mi asesor fue Pablo Ignacio Soto Mota. Actualmente, bueno, ya lo puse como coautor. Esperemos que esto pronto pueda salir ya como un artículo de investigación. Primero, sobre esta presentación, les voy a platicar un poco sobre la metodología, la revisión de literatura, la metodología que seguimos, la población objetivo y luego vamos a concluir con los resultados.
y bueno, la conclusión respecto a esta investigación. Primero sobre la motivación. Bueno, este estudio surgió a partir de un estudio previo que realicé en el Complexity Global School, en el Instituto de Santa Fe, y encontramos indicios de que las ocupaciones formales tienden a requerir actividades más específicas. Esto lo hice con un equipo que estaba integrado por investigadores de Argentina, Bolivia, bueno, yo de México y Estados Unidos, y analizamos las encuestas de ocupación y empleo de Argentina, Bolivia y México. Entonces encontramos de que, por ejemplo, una actividad con una alta tasa de informalidad son aquellos que van a instalar los equipos eléctricos, ya sea, por ejemplo, que vayan a instalar calentadores solares, por ejemplo. En contraste, una actividad que suele ser altamente formal son aquellas personas que entrenan o instruyen a las personas que van a instalar el equipo. Y esto tiene sentido porque pues, son personas que ya están institucionalizadas dentro de su trabajo y que forman parte de un equipo, digamos, un poco más corporativo. Y esto, trasladándolo al caso de Puebla, se ve de una manera similar. Por ejemplo, hay operadores de máquinas para fabricar tejidos en punto y telas, que son los que usualmente trabajan en las tejedoras más grandes, que tienen una tasa de formalidad del 86% y un salario mensual promedio de 8,200 pesos a precios del 2025 enero. Por otra parte, los operadores de máquinas de costura, bordado y de corte y confección, que son los que usualmente ocupan las máquinas de costura, digamos, un poco más sencillas, tienen una tasa de formalidad del 26% y un salario mensual promedio de 6,600 pesos. La única diferencia entre una y otra de las ocupaciones es la especialización en el uso de máquinas. Y bueno, esto ligándolo con la investigación de Bernard Duflo de 2007, que encuentran que las personas en situación de pobreza suelen tener bajas tasas de especialización, los autores adjudican este hecho a que aprovechan tiempos muertos, es decir, no se especializan en algo, sino que se especializan, o más bien trabajan en varias cosas, en varios giros, diluyen los riesgos. Otra vez, por ejemplo, si una persona va a cosechar, se dedica a la agricultura, cosecha y hay una mala racha, entonces posiblemente te le convenga más vender o comerciar en algún otro espacio. Y también mencionan que tiene una baja acumulación de capital. Pero, ¿qué tal si también se debe a que consideran o perciben al especializarse como algo muy difícil de, ay, no, no voy a estudiar computación o alguna otra ciencia porque es muy complicada? O porque también puede deberse a un error en los salarios esperados. Es decir, puede que consideren que por especializarse o aprender, en el caso de las máquinas tejedoras, un incremento tal vez marginal dentro de su salario, sin dimensionar realmente todo lo que implica, o ese salto de 2,200 pesos que puede haber de uno a otro. Con esto en mente, la pregunta de investigación que tenemos es cómo influye la información del mercado laboral en las expectativas salariales y ocupacionales. Y la segunda es cómo influye la información en la percepción sobre la dificultad de adquirir habilidades en la demanda de estas. La hipótesis es que la varianza en el salario esperado debería disminuir y acercarse a valores más cercanos a los valores reales cuando les damos la información laboral de qué es lo que podrían esperar. Y por otra parte, si la demanda por habilidades con mayor probabilidad de conducir a ocupaciones informales se relaciona con la desinformación sobre la dificultad de adquirir las habilidades en general, es decir, que si consideramos que es muy difícil considerar una u otra habilidad y las actividades asociadas, entonces proveer información podría ayudar a las y los estudiantes a elegir mejor las habilidades que adquieren en su etapa escolar. Esto pensando en que posiblemente los estudiantes que están en el bachillerato se les dificulte elegir una carrera debido a la desinformación. ¿Cómo buscamos contestar a las preguntas? Bueno, a partir de un ensayo aleatorio controlado, un RTC, encontramos que proveer la información sobre las habilidades, actividades, condiciones laborales, trayectorias educativas y salarios asociados a las ocupaciones, bueno, desafortunadamente no tuvo efecto en cambiar la percepción de dificultad, es decir, los estudiantes siguieron considerando a las habilidades igual de difíciles.
Pero lo que sí pudimos cambiar fue que cambió la percepción de competencia. Esto significa que los estudiantes en general se consideran más competentes para desarrollar o desempeñar una cierta habilidad. Tuvieron un incremento en el salario esperado a los 30 y 40 años de edad y también disminuyó la dispersión en los salarios esperados de los 20 a los 60 años. Esto es importante porque digamos que le atinaron mejor al salario que se ve en el mercado. Pero bueno, ¿cómo opera esto? Esto opera porque consideramos que las expectativas de dificultad, la percepción de qué tan competente te consideras en una cierta habilidad y algunas otras características influyen en la demanda de habilidades. De esa demanda de habilidades es que las personas toman como una canastita de diferentes tipos de habilidades, son buenos en ciertas cosas, y ese conjunto, esa canasta de habilidades, los lleva a insertarse en el mercado laboral. Entonces ya con una cierta probabilidad, dependiendo de las habilidades que tenga, es que pueden quedarse en el sector formal o en el sector informal con un salario esperado diferente entre cada uno. Ahora les platico un poco sobre la revisión de literatura que fundamenta este estudio. Y bueno, por la parte de economía conductual, la piedra angular es el estudio de Axen, de Theory of Planning Behavior, que es quienes explican de precisamente la slide anterior, de cómo de un lugar se puede saltar a otro dependiendo de qué tan competente te sientas y los beneficios que puedas esperar de adquirir una cierta habilidad, un cierto comportamiento. Por la parte de la información, informalidad laboral y productividad, estos son algunos autores que consideramos en la parte de América Latina. Y por otra parte tenemos decisiones educativas, elecciones de habilidades y carreras. Aquí destaco a Jensen en un estudio que hizo en 2010, que fue un estudio parecido en la parte de habilidades laborales, pero él lo hizo en República Dominicana. Sobre la contribución a la literatura de esta investigación es que en general hay poca literatura que analice la influencia de la información en la decisión de elección de habilidades. Y esto es importante porque podría cambiar la posibilidad de las personas de formar parte de un sector formal en la economía. Eso es valioso en el contexto de la economía mexicana porque sabemos que en México aproximadamente el 50% está dominado por economía informal, de acuerdo con el INEGI. Además de que el presente estudio también contribuye a la investigación en la formación de expectativas salariales entre la población, que se puede enfrentar a la decisión entre si se va a seguir estudiando y especializarse, profesionalizarse en una carrera universitaria, trabajar o combinar ambas actividades. Por otra parte, también hay varios estudios que investigan la toma de decisiones de carrera, pero no sabemos exactamente cómo las personas eligen las ocupaciones no universitarias. Y es justo con lo que tenía que ver anterior, puede que escojan entre especializarse, no especializarse, y lo que queremos saber es por qué. Bueno, a diferencia del estudio también de Jensen, nosotros utilizamos carpetas con infografías ocupacionales y esto lo consideramos porque es más accesible la información, considerando que no siempre eh, la comprensión lectora es como la más eficiente en contextos alejados de la ciudad. Nosotros también abarcamos más temas por ocupación, ocupaciones laborales, y también incluimos nosotros investigación a mujeres. Es algo que excluyó Jensen en su investigación. Ahora les voy a platicar sobre la población objetivo. Bueno, para este estudio nosotros buscamos trabajar con estudiantes de nivel medio superior en municipios que quedaran fuera de la ciudad de Puebla y en zonas donde no fuera común que los estudiantes continúen sus estudios de nivel superior precisamente porque queríamos ver la decisión entre estudiar estudiar en la universidad o insertarse después del bachillerato en el sector informal o formal. De acuerdo con el INEGI, las localidades donde nosotros trabajamos ya se consideran localidades urbanas por las características que tienen. Sin embargo, de acuerdo con la ley orgánica del municipio del estado de Puebla, la mayor parte de estas localidades son consideradas como pueblos. En el caso de Quecholac fue una villa
y solamente tenemos Huejotzingo, que es considerada una ciudad. Y aquí es donde se encuentran las localizaciones. En general, pues todas se encuentran fuera de la ciudad de Puebla. Pero bueno, algunas se pueden considerar dentro del área, pues de la periferia. Esto es sobre cómo se distribuye eh, las localidades considerando el índice de marginación normalizado. Entonces, buscamos que también fuera representativo dentro de este índice de marginación, que pudiéramos investigar dentro de municipios que fueran con alta marginación y con baja marginación. Y bueno, por las características que también encuestamos dentro de las escuelas y además porque fue dentro del apoyo de la Secretaría de Educación Pública, también escogimos a bachilleratos que fueran relativamente grandes a comparación del promedio, pero bueno, también fue una decisión para que pudiéramos tener una muestra lo suficientemente grande. Bueno, esos somos nosotros dentro de los bachilleratos, en Huehuetla, en Tochimilco y bueno, Huejotzingo. Ahora, para platicarles un poco sobre la metodología que seguimos, para empezar, registramos esta investigación en As Predicted, como Expectation for Acquisition of Skills Among High School Students in Puebla. Y bueno, como ya les había anticipado, nosotros trabajamos con carpetas, con infografías. Entonces, cada uno de los grupos de tratamiento tenía diferentes tipos de información. Por ejemplo, el grupo uno no tenía información relevante respecto a las actividades ocupacionales, laborales o universitarias, sino que fue más que nada control y se les dio información sobre estados de la República de México, para pues que también tuvieran el esfuerzo cognitivo de una lectura. Por ejemplo, al grupo 2 se les dio información de actividades y habilidades que se requieren dentro de ciertas ocupaciones. Al grupo 3 de tratamiento se les dio además también información laboral. Al grupo 4, si no se les dio la información laboral, pero sí se les dio información universitaria de qué carrera tienen que estudiar para desempeñar cierta ocupación profesional. Y al grupo 5 se le dio toda la información disponible. A continuación, les muestro cómo funcionó bueno, los tratamientos que les dimos. Para empezar, trabajamos con los datos del INEGI, buscamos las listas de ocupaciones que fueran más comunes dentro de los municipios que visitamos. De esos listas de ocupaciones más comunes, los ligamos con los salarios esperados que tienen esas ocupaciones, investigamos cuáles son las carreras más comunes que estudian las personas que desempeñan esas ocupaciones. Esa lista de carreras lo machamos con datos del IMCO, del Instituto Mexicano de Competencia, para conocer los costos promedios para estudiar esas carreras. Y también hicimos un match con otra lista de datos que contenía a las habilidades estandarizadas que se requieren para desempeñar cierta ocupación. Y bueno, con esto en mente, nos quedamos con 10 ocupaciones. Las que fueron consideradas o agrupadas dentro de alta proporción formal y alta proporción con estudios superiores, que son profesores de enseñanza primaria, agrónomos, ingenieros electrónicos y trabajadores de apoyo en actividades administrativas diversas, que son quienes estudiaron administración de empresas. Por otra parte, tenemos a los que tienen una alta proporción formal y baja proporción de estudios superiores, que son en general ocupaciones que no requieren estudios profesionales, pero sí son formales, que son, por ejemplo, los cajeros, taquilleros, receptores de apuestas y similares, trabajadores en control de almacén y bodega, ensambladores y montadores de partes eléctricas y electrónicas. Y por otra parte están aquellas ocupaciones que tienen una baja proporción formal y baja proporción de estudios superiores, que estos caen bueno, dentro de las ocupaciones informales y con un menor ingreso, que son, por ejemplo, los empleados de ventas, despachadores independientes en comercios, que son aquellos que trabajan en tienditas de la esquina, por ejemplo, trabajadores de apoyo en actividades agrícolas y trabajadores de apoyo en la construcción.
Y así es como se ven las infografías. Este es, por ejemplo, cómo se ven aquellas ocupaciones formales y con estudios superiores. Y luego está solamente formales, donde se puede ver que ya no se incluye la información universitaria. Y los informales y sin estudios universitarios. Ahora, sobre las encuestas, se les preguntó su valoración sobre la dificultad percibida para una serie de ocupaciones, su percepción sobre el nivel de competencia en cada habilidad, de qué tan competente se sientes para desempeñar, por ejemplo, escucha activa, las habilidades que les gustaría adquirir y o mejorar, el ingreso esperado por rangos de edad, cuánto esperas obtener cuando cumplas 20, 30, 40, 50 y 60 años, la ocupación que esperarían tener, algunas preguntas relacionadas con su contexto socioeconómico para ocupar ese tipo de información como control en nuestro análisis y preguntas psicométricas relacionadas con la personalidad y el estrés. Al finalizar la encuesta, a todos los alumnos se les dio la misma información para evitar ser injustos a través de códigos QR. Ya, simplemente para aclarar, primero nos presentamos cuando llegamos a los bachilleratos, les proporcionamos las carpetas con información dependiendo de cada tratamiento que tuviera cada uno, se les hizo las encuestas de perspectivas y se les compartió la información. Ahora, platicando sobre la metodología de análisis, para esto ocupamos un OLS, en la cual, por ejemplo, tuvimos dos análisis diferentes. En el primero hicimos el análisis por tipo de información, es decir, si recibió información de habilidades, actividades, información universitaria, información laboral o alguna información. Y el segundo análisis fue más por la carpeta, para conocer qué tipo de carpeta había tenido la mayor influencia dentro de sus expectativas. Sobre el tratamiento de los datos, para ser lo más transparente posible, en general, pues no excluyemos dentro del tratamiento, en el análisis de datos, a aquellos estudiantes que no contestaron las principales variables de interés y de control. También excluimos outliers y bueno, hicimos los conjuntos de control básicos, que son los por edad, género y grado. Controles extra, que fueron por si el estudiante trabaja, quién es la cabeza de familia, si es el padre, la madre o alguien más. Un dato de calificación estandarizada. Esa calificación fue autorreportada por los estudiantes. Y algunos, bueno, la tercera batería de control fueron controles extra, que estos sí dependían de la percepción del estudiante, que puede ser, por ejemplo, cómo te consideras respecto a tus compañeros en cuanto a capacidad, una escala socioeconómica, y todas las estimaciones en general incluyeron efectos fijos a nivel escuela por variable binaria. Ahora, platicando sobre los resultados, eso es para mostrar que el balance de los datos en general todos los tratamientos fueron balanceados y para también que cumplimos con la parte de aleatorización. Y ahora les muestro los resultados que tuvimos sobre la percepción de dificultad. Aquí, como ya les había anticipado, lamentablemente no encontramos mayores efectos. El tratamiento no tuvo un efecto en qué tan difícil consideraban los estudiantes desempeñar cierta habilidad. Este es sobre la suma del porcentaje en cuanto a la competencia. ¿Qué tan competentes se sienten los alumnos? Y en general encontramos que, por ejemplo, darles información universitaria incrementó la percepción de competencia para aprender o desempeñarse en las habilidades, lo mismo que la información sobre las habilidades. Y en conjunto, la carpeta 5, la que tenía toda la información, fue la que tuvo una mayor influencia en incrementar esa percepción de capacidad. Y bueno, por curiosidad, les muestro cómo se veían desagregadas cada una de las habilidades. Entonces, las habilidades que tuvieron un mayor efecto respecto a la información universitaria, por ejemplo, fueron el pensamiento crítico, la solución de problemas complejos, la orientación de servicios y la coordinación con otras personas.
Y, por ejemplo, la información sobre habilidades tuvo un mayor efecto en la capacidad para dar instrucciones, la estrategia de aprendizaje, eso va ligado, por ejemplo, con los profesores, la orientación de servicios y la coordinación. Este es sobre el efecto del cambio en la intención de aprendizaje, como les había comentado anteriormente. También se les hizo una batería de preguntas sobre ¿preferirías desempeñar cierta o preferirías aprender cierta habilidad en vez de otra? Y bueno, por naturaleza de pregunta, aquí no encontramos un efecto dentro de los tratamientos, ni por el tipo de información, ni por el tipo de carpeta. Por ahí hay una que otra que puede ser marginalmente significativa, pero en general pues no encontramos resultados y esto se fue al final las terminamos excluyendo después de hacer un análisis Romano-Wolf. En el caso anterior, por ejemplo, al hacer análisis Romano-Wolf sí se mantuvo el efecto que tuvo en la solución de problemas complejos. Ahora, sobre los ingresos esperados a las edades, en general encontramos que dar la información a los estudiantes, información laboral, sí influye mucho en cómo cambia la perspectiva o el salario esperado que tienen a lo largo de su vida laboral. Y esto es porque pues cierra la varianza. Por otra parte, también hicimos una investigación sobre si incrementa la expectativa en el salario. Y bueno, como ya les había comentado antes, sí lo incrementó a los 30 y a los 40 años. Por ejemplo, este es el de los 30 años. El que tuvo información es la información de habilidades y la información laboral. En los 40 años fue similar. Influyó más la información de habilidades y la laboral. Este es a los 60. Y bueno, para hacer análisis sobre la varianza, ocupamos diferentes tipos de investigación. La primera fue el análisis Kolmogorov-Smirnov para conocer qué tanto nos desviábamos de la media. El segundo fue una prueba de desviación estándar. Este, por desgracia, es más estricto porque supone normalidad. Sin embargo, con todo y lo de que es estricto, pues se mantiene que sí cambió la varianza y la disminuyó a los 40 y a los 60 años de edad. Pero como pues se puede ver en las gráficas que usualmente no toman una forma normal, entonces ocupamos otra que es no paramétrica, que es la Brown-Forsyth, donde aquí sí se puede ver que en ninguno de las de las diferentes gráficas se mantiene dentro de la misma varianza, sino que cambia y se disminuye. Y bueno, como conclusiones, consideramos que quizás una intervención barata como esta, que realmente tuvo una intervención de 15 minutos que le dimos la carpeta con los estudiantes, tiene el potencial de aumentar la demanda de habilidades y mejorar las expectativas de ingreso. Y además de que es importante que las instituciones de educación pública proveen de información laboral a las y los estudiantes que están cerca del tránsito al sector laboral. Y esto lo consideramos porque pues, puede ser que las decisiones laborales y las decisiones de estudiar una u otra carrera pues tengan más que ver con la desinformación. Y bueno, para cerrar, les comparto una pequeña reflexión que me hizo mucha gracia de un alumno de bachillerato. En una pregunta en la cual le preguntamos ¿a qué te gustaría dedicarte? Nos contestó, ¿tú crees que Pimpón se rindió al sentir el agua fría? No, bro. Él siguió adelante, ponte las pilas. Y bueno, con eso concluyo esta ponencia y bueno, muchas gracias por su atención, por el espacio y el tiempo. No, muchas gracias a ti, Oscar, extendiendo el agradecimiento hasta Alexis. Como vamos a proceder ahorita es que vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas. Creo que convendría que quien haga la pregunta se refiera a una u otra eh, ponencia para que puedan
coordinarse para la respuesta, pero también en el caso que hubiera preguntas generales como metodológicas o de percepción de mercados laborales en lo que puede haber confluencia, pues ya ustedes deciden cómo contestar, ¿vale? Entonces, a los asistentes les pediría que pudieran ir levantando sus manos. Yo voy a iniciar con un par de cuestionamientos aquí para los ponentes, pero ya después de mí pueden, en lo que se van juntando, podemos leer sus preguntas en el chat o se alzan la mano. Aquí, tanto Luis como yo las iremos abriendo. Entonces yo voy a iniciar, dado que las fui anotando así como expusieron, voy a intentar ser breve por si hay preguntas de alguien más. Primero dialogaría con Alexis, porque creo que el descubrimiento es doblemente importante para rivalizar con la teoría neoclásica, perdón, con la teoría neoclásica común y con las percepciones de cómo se conforman los mercados laborales en general. Creo que la conclusión es que no es que no haya un efecto de la información, sino que no hay un efecto latente de la información dentro de la percepción de la gente que teóricamente tiene más capacidad para interpretarlo. Eso es algo muy importante, porque pues la muestra se refiere a gente que está con cierto grado de estudios y que aspira a ciertos puestos laborales, etcétera. Entonces uno pensaría que los preceptos de los mercados laborales, la valoración de preferencias y lo que los clásicos dirían la desutilidad marginal del trabajo, pudiera estar mejor entendida eh, por aquellos que han estudiado un poco más. Entonces la conclusión se hace más relevante al notar que no, que la información incluso entre personas que no, perdón, que pueden interpretarla mejor teóricamente, pues tampoco tiene un efecto. Y eso nos lleva a pensar, ya sé que no es el motivo de la investigación, pero nos invita a pensar qué es lo que pasa con las expectativas de las personas que se dedican a actividades menos complejas o que no tuvieron estudios, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una primera impresión. Ahora, una segunda que me gustaría si tienes alguna reflexión en torno a esa de conformación de expectativas. No es que no toda la información tenga eh, relevancia, sino que hay tipos de información quizá no errónea o no completamente correcta, que puede distorsionar a nuestras preferencias. Te pregunto si tienes alguna reflexión del papel de a estos modelos a seguir, pero no como algo bueno, o sea, no como una mención buena, sino este rol de los influencers, por ejemplo, que pueden estar alterando la conformación de los mercados laborales, en el sentido de primero, ¿a qué dedicarme, no? O sea, cómo las profesiones más deseadas han ido cambiando en los últimos tiempos con base en la conformación de ideales que se pueden formar. Pero también otra idea, que incluso cuando quieras una profesión normal, no sé, pensar en un economista exitoso, esa conformación de nuestro concepto de éxito en una profesión, ¿no? Porque eso, como tus resultados nos pueden dar luz, pues puede jugar para bien, pero también en contra, ¿no? Con una mala interpretación de los modelos a seguir. Es decir, si yo considero que un economista exitoso es solamente aquel que se gana el premio Nobel, pues quizá difícilmente yo pueda acceder a eso, ¿no? Pero a partir del manejo de información y de estas cosas que nos contaste, pues uno podría pensar, bueno, ya mi conceptualización de exitoso quizá es estar por encima de la media que reporta INEGI y listo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el rol de esta conformación de expectativas ante las visiones un poco distorsionadas de éxito y ante estas figuras de influencia, sobre todo las personas que están tomando la decisión a qué dedicarse? Y ahora para cerrar,
O bueno, no sé si quieres contestar y que luego dialogue con Oscar. Sí, claro, buenísimo. Pues la verdad es que por el lado de los influencers creo que es un tema súper, súper sensible porque el hecho de que, a ver, aquí no hayamos visto lo que esperamos, no implica que ese tipo de situaciones o modelos no tengan efectos, ¿no? En la, en la percepción de las personas. Y toda la razón, ¿sabes? O sea, entiendo que yo lo que podría pensar es que este tipo de influencers o de gente que está eh, pues al contacto día a día con las personas definitivamente debería de tener un cuidado súper estricto en el sentido de qué estamos comunicando, ¿no? Porque con intervenciones así de sencillas, con el hecho de comunicar algo y sembrar esa idea en la consolidación de expectativas de alguien más, podríamos cambiar definitivamente sus preferencias en ese sentido. Eh, y lo que mencionabas un poco más acerca, no sé si me quieras recordar el segundo punto, por favor, porque la verdad es que me perdí en la última. No sé si te referías a al impacto o no sé si me puedes dar un poquito más de luz, Frank. Sí, está, perdón, está un poco relacionado, que es la percepción de qué o quién es algo exitoso en tu profesión, ¿no? Ah, claro. Eh, o sea, esos sí, role models, pero yo te ponía el ejemplo de mi concepto de éxito puede ser ganarte el premio Nobel de Economía, ¿no? Y el Sí. concepto de éxito de alguien puede ser, bueno, yo quiero ser un economista que gana más el promedio de economistas de México, ¿no? Entonces, cómo esta conformación de lo que eh, pensamos que es exitoso y cómo nos acercamos o alejamos a él puede también tener una influencia en los mercados laborales. Totalmente. Y yo creo que aquí tocamos un tema sustancial dentro de la economía del comportamiento, que son los puntos de referencia, ¿no? Y es algo que menciono justo en en las conclusiones sobre la cercanía y, digamos, ese esa tangibilización de qué tan cercano, digamos, me siento con respecto a lo que me estás mostrando. A lo mejor lo que pudimos haber concluido ahí o lo que mencionamos en su momento fue de que probablemente pues el modelo no fue tan cercano y no nos dio los resultados que estábamos esperando. Porque si bien a los hombres desincentivamos, a las mujeres realmente no los movimos tanto, o sea, significativamente. Y también se podría hablar de temas ahí por ahí del poder estadístico per se, pero justo, ¿no? O sea, creo que la idea va por el sentido de la cercanía que puedan, o sea, que se pueda percibir justo si yo me siento capaz de alcanzar este nivel de aspiración, pues podría responder positivamente a ese tipo de estímulos, pero si es algo que realmente siento lejano o no va con con mis ideas, pues pues probablemente no me afecte. Entonces creo que he ahí la dificultad y el desafío de encontrar justamente pues un punto medio que pueda ayudar a encontrar ese efecto que podemos estar buscando. Ok, ahora sí, ahora voy a dialogar un poco con Oscar. Ahora, Oscar, me surgió esa sí es una como pregunta más directa. No sé si haya algo dentro de la investigación que permita notarlo, o también si es que tuviste alguna reflexión entre las señales erróneas que pudieran percibir estos jóvenes, ¿no? ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, que alguien viniendo de un entorno en el cual su padre o madre, sin tener una preparación extensa o sin haber estudiado incluso, lograron tener alguna estabilidad financiera y que luego esto te comunique la idea de que pues, no necesariamente tienes que prepararte para poder vivir decentemente, ¿no?
Entonces, esa señal es una parte del agregado. Ya cuando extiendes el análisis o cuando haces grande la muestra, te das cuenta de que no necesariamente es así, que puede ser un caso atípico, pero al entorno cercano de ese estudiante o a las personas que observan a esta persona, eh, pudiera ser un punto de referencia que dé señales erróneas, ¿no? Lo pienso un poco, por esto te pongo el ejemplo así un poco vago de que estos memes, ¿no? No, pero el señor de la barbacoa tiene una camioneta gigante, ¿no? O sea, sí, pero el señor de la barbacoa es un punto muy específico dentro de una gran muestra que conforma México, ¿no? Pero esta observación atípica y que pudiera dar señales erróneas también puede ser llevada al otro extremo. Me refiero a que tú mencionaste que las personas con menos preparación eh, son más proclives a estar en la informalidad, lo cual es correcto, es una observación correcta, pero la conformación de los mercados laborales, como cualquier otro mercado, proviene de una oferta y una demanda. Entonces, podríamos tener información cruzada o errónea en casos, por ejemplo, donde gente que sí estudió luego no pueda dedicarse a, a lo que estudió o que no encuentre nada relacionado con eso, alguien que estudió, no sé, una maestría y termina haciendo algo en el sector informal de otra rama, etcétera, ¿no? Ambos son casos en los cuales señales erróneas y puntos muy específicos, pero cercanos a las personas, pueden dar señales totalmente erróneas. Entonces, en la investigación habría alguna forma de mitigarlo o alguna reflexión en torno a cómo esto puede impactar, porque siento que desde el enfoque que mencionaste también es algo que han estudiado mucho Duflo y Banerjee, que es como pequeñas piezas de información ampliamente difundidas, sobre todo en localidades pequeñas, pueden distorsionar mucho las percepciones económicas de las personas. Eh, y esa es la pregunta. Gracias, Oscar. Sí, totalmente. De hecho, pues la formación de una expectativa es más complicada que nada más proporcionar información en un corto periodo de tiempo. Por ejemplo, hay información que, no sé, la primera influencia es que se dedican tus papás. Desafortunadamente, por trabajar con menores de edad, pues no les pudimos preguntar a qué se dedican, precisamente como para guardar anonimato. Y bueno, ya anecdóticamente, pues también nos pasó que, no sé, por ejemplo, cuando fuimos a Cholula, las personas que tenían más dinero eran las personas que hacían carnitas. Y dicen eso, ¿a qué se quieres dedicar? Pues me quiero dedicar a hacer carnitas. O, por ejemplo, incluso en la sierra y en algunos otros lugares, nos encontramos con que algunos estudiantes se quieren dedicar a actividades delictivas. Pero eso es bien complicado de trabajar y de cambiar las expectativas porque es lo que tienen dentro del medio. Sin embargo, pues ya también si nos vamos a un punto de vista un poco más panorámico, cuando revisamos en los datos del INEGI a qué se dedican las personas, pues encontramos las ocupaciones con las que trabajamos. Y por ahí es donde nosotros queríamos precisamente atacar un poco, si acaso, como dices, las, la parte de desinformación, por así decirlo, el- las diferentes maneras en las que se percibe cómo se encuentra el ambiente. Porque pues si bien puede ser que yo tenga un papá que se dedica tal vez a un sector formal, no informal, al de tener un poco más de información, pues puede que conozca otra perspectiva de a qué me puedo dedicar y cuánto puedo esperar ganar dentro de esa ocupación. Y bueno, tal vez una parte que sí nos hace falta más conocer es después de la universidad, cómo se insertan en el sector, porque eso es algo que si bien no tenemos muy bien mapeado dentro de este, queda fuera de los alcances. Como tú bien dices, de qué tal si termino una licenciatura en química, pero al final no encuentro trabajo. Eso es algo que también tenemos que ver la parte de la oferta, de cómo se van insertando en el sector laboral. Muchas gracias y muy interesante esto de las actividades selectivas. Creo que también eh, una muestra más de que el entorno permea el cómo tomamos decisiones. Y justo se vuelve interesante por lo que acaban de escribir en el chat.
que no es lo mismo informalidad y legalidad, pues sí, evidentemente no lo es, pero en algunas zonas donde las estudiaron las actividades ilegales son lamentablemente bastante comunes y eso va formando una percepción de a qué se dedica la gente y de cuánto dinero puede obtener la gente con esas actividades, ¿no? Entonces, está interesante, pero lamentablemente no debería resultarnos tan raro viviendo en México, ¿no? Eh, Ahora voy a dar la palabra, creo que ahí Luis tenía alguna otra pregunta y les hago la invitación a que los asistentes levanten la mano si es que hay alguna cuestión que comentar. Entonces, Luis, Gracias, gracias Francisco. Pues nuevamente Alexis, Oscar, muchísimas gracias por su presentación muy interesante de su trabajo. Yo lo que quisiera que nos compartieran un poco más. Una de las cosas que estamos impulsando mucho en el seminario es que la gente cuando presenta un trabajo de investigación nos comparta cómo un trabajo experimental, los resultados de un trabajo experimental nos pueden dar también ideas, nos pueden dar sugerencias de qué tipo de cosas tenemos que cambiar en las instituciones, ya sean instituciones educativas o instituciones gubernamentales, para que pueda mejorar, por ejemplo, o cambiar ciertas percepciones que consideramos son barreras, ¿no? En este caso pueden ser barreras de género, pueden ser barreras en términos de oportunidades laborales, etcétera. Lo que yo quisiera que nos compartieran un poquito más, ustedes como jóvenes investigadores, a partir del trabajo que nos acaban de compartir, ¿qué cosas vieron o qué cosas nos podrían sugerir si ustedes estuvieran en la oportunidad de orientar, de hacer un trabajo de consultoría en instituciones educativas, por ejemplo? ¿Qué cosas podríamos integrar en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, en el caso de Oscar, sobre orientación vocacional, para que podamos impulsar una mayor motivación, una expectativa más realista de los estudiantes para el mercado laboral? Me gustaría que nos compartieran un poco eso. En el caso de Alexis, enfatizabas mucho lo de los modelos a seguir. Eh, ¿Cómo lo podríamos implementar aquí en México? ¿Qué cosas te parecería que son importantes para cubrir esa parte de que los jóvenes no vean tan alejado a dedicarse a algo que puede ser importante, para lo cual tienen capacidad, pero como en el contexto en el que se mueven no hay muchos ejemplos, muchas personas que tengan éxito en esas áreas, pues quizás simplemente lo dejan fuera de su rango, ¿no? De interés vocacional. Pues si gustas comienzo yo. Una pregunta muy interesante. La verdad que el ir, por ejemplo, a universidades, yo me enfoqué sobre todo en estudiantes universitarios y si bien creo que pues en esa edad tenemos que empezar a abrir un poco los ojos, a investigar un poco más por nuestra cuenta, consideraría que viendo desde el lado del punto de vista de modelos a seguir, podríamos acercar de alguna manera, no solo por medio de prácticas, o estos espacios que se crean para acercar a los estudiantes con personas que ya han vivido ciertas cosas que si bien para algunos pueden ser lejanos o cercanos, no solo estos espacios, sino también, no sé, coordinar las clases, que en algún momento, si no, pues una clase normal llega algún invitado, un profesor que conozca o que sea su amigo, que sepa que se desempeña en alguna actividad o sector y que pueda enriquecer el momento en la clase o algún determinado punto, podría ayudar muchísimo a dar perspectiva y acercar a los estudiantes a este tipo de influencias que pueden llegar a ser positivas en sus carreras y en sus expectativas laborales a futuro. No sé, como esos espacios. Yo buscaría algo así para no, para evitar tal vez, y claro, promover estos espacios como académicos, ¿no? Pero muchas veces algunas personas no van por simplemente desinterés y tratar de buscar a esas personas, ya sea en un momento en el que tal vez no se lo esperan y que se lleven una buena sorpresa para poder incidir en ellos, ¿no? Entonces yo pensaría en Bien, un espacio de esa manera, Luis. muy bien. En esto que tú comentas, Alexis, me haces pensar, por ejemplo, nosotros que estamos en un ámbito universitario, que tal vez una de las medidas que quizá no es muy costosa desde una perspectiva institucional es que
la universidad pues tenga o le dé seguimiento a sus egresados, ¿no? Y tratar de establecer una comunicación para que en algún momento pues regresen a la universidad, ¿no? Y se acerquen con las nuevas generaciones y seguramente les van a dar una visión más realista, tanto en lo bueno como en lo malo, ¿no? Me imagino, sobre el campo laboral que les espera, ¿no? Un poco, me suena un poco a lo que acabas de comentar, no sé si así lo piensas. Totalmente. De hecho, creo que esa parte del seguimiento de egresados que a veces a las universidades no sé si les cuesta demasiado o es un tema de coordinación, pero creo que es fundamental, ¿no? O sea, sobre todo a las personas que nos estamos enfrentando ya a esta parte laboral o los primeros años después de salir, creo que podría ser sumamente fructífero para los estudiantes que se encuentren ya sea a diferentes niveles, pero dar esa visión y ahí estaríamos pegando tanto del lado de la información como del modelo a seguir que estaba planteando. Pero sí, concuerdo contigo, Luis. Muy bien, muchísimas gracias, Alexis. Por mi parte, en cuanto a lo que pues yo me di cuenta con esta investigación es que realmente pues puede haber desigualdades no solamente de riqueza, de origen, educativos, sino que también pues puede haber una mayor desigualdad en cuanto a la información que tenemos disponible. Y en ese sentido, pues es muy diferente una persona que crece dentro de un medio más formal, institucional, a una persona que se encuentra en el sector laboral, bueno, que se encuentra dentro de un área inmersa más informal o en desconocimiento de qué otras áreas institucionales se pueden aprovechar para pues desarrollarse profesionalmente. Y esto pensando en alumnos de educación media superior, porque usualmente a esas edades nos quedamos con lo que tenemos en nuestro ambiente, tal vez no siempre sabemos qué estudiar, estamos muy indecisos y tal vez conocer un poco, tener un poco más de información de qué puedo estudiar, qué puedo esperar con esa carrera o con esta ocupación, con esta habilidad, qué tal si en vez de no sé, de seguir desarrollándome tal vez, no sé, en idiomas, tal vez me desarrollo un poco más en matemáticas, o al contrario, no sabemos. Los puede encaminar a una ocupación que les guste más, les agrade más y les apoye a desarrollarse mejor. Pero, perdón, Oscar, en esto que tú comentas, por ejemplo, digo, yo hago un poco la analogía que en el bachillerato, pues luego sí se tiene esa información, tal vez no en todos los bachilleratos, porque veo que hiciste tu trabajo fuera, por ejemplo, de la Ciudad de México, pero yo particularmente creo que muchas veces, o sea, por ejemplo, para elegir carrera, por ejemplo, para la UNAM, para estudiantes particularmente que son egresados de CCHs o de preparatorias, eh, información sobre las carreras las tienen, pero no sé, acá Francisco igual, a ver si es un poco su percepción, ¿no? Eso es mi percepción, de que cuando llegan a la carrera, la mayoría de ellos como que eligieron no por razones en cuanto a sus competencias, no por razones en cuanto a su vocación, sino más bien por cuestiones un poco variables que tienen que ver pues conozco un tío, o como que suena bien esto, o en la prepa llevé una materia de esto, ¿no? O sea, un poco mi inquietud es que parecería que no solamente es la información como en el experimento, ¿no? No solamente es armar las carpetas, ¿qué tienen en particular o cómo pueden ser integradas, ¿no? A programas de orientación vocacional para que tengan un efecto significativo, ¿no? Yo creo que, no sé si está todavía en la sesión. Bueno, Pensé que me Perdón, Alberto. preguntaba a mí si estaba de acuerdo. No, no, no. Continúa. bueno, por ejemplo, sí, en cierta manera sí hay sentido. Por ejemplo, toda la literatura STEAM sobre cómo las personas se desarrollan en la parte técnica, ingeniería, ciencias, sí tiene mucho que ver o se documenta que los estudiantes eligen una carrera de estas características porque, por ejemplo, tuvieron una sesión de verano cuando eran niños y les llamó mucho la atención alguna ciencia o área tecnológica. Pero por otra parte, justo en la parte de la literatura de Axen, la teoría del comportamiento planificado, también nos dice que una parte importante que se debe de considerar es las capacidades de
tú qué tan capaz te sientes para desempeñar cierta actividad, cierta habilidad, cierta ocupación. Entonces, por esa parte, el acercamiento de la información también tiene el propósito de que una área de ocupación, las actividades que desempeña esa ocupación, no queden, por así decirlo, muy lejos de su realidad, que también los acerquen y que se puedan sentir más capaces de realizarlas y desempeñarse, encaminarse a a esa área de profesionalización. Ok, ok, muy bien. Pues muchísimas gracias, Oscar. No sé si tengamos alguna eh, participación más allí, porque había visto una silla, mira, aquí está. Tenemos a Magda primero y luego a Leslie. Te doy la palabra, Magda. Muchas gracias. Ay, no podía. Hola, bueno, primero felicidades. Me encanta estar en este seminario, me encanta escucharlos. Y mi comentario era justo en función de, no se trata solamente de la legalidad o la ilegalidad, sino de los contextos y cómo lo perciben. Y pensaba yo en el trabajo multidisciplinario. En psicología hubo una época que nos llegaban muchos chicos adolescentes justo diciendo que no querían estudiar y sufrir como sus papás, que preferían ser sicarios, vivir poco tiempo, pero vivir bien, sea lo que eso signifique. Y la otra cosa que quería comentar es cómo podemos o cómo podríamos, creo que más una pregunta al aire compartida para que lo pensemos, cómo podemos trabajar de manera multidisciplinaria para empezar a identificar qué es lo que se está buscando. Estoy pensando como ciudadanos digitales, es decir, no solo como ciudadanos, sino como ciudadanos digitales. La conducta, las expectativas, la motivación. Híjole, un poco era esto lo que quería compartirles. Muchas gracias. Espero no haber enredado lo que dije. Gracias. Ahora para dialogar de manera conjunta, si quieren, podemos ahora darle la palabra a Leslie y luego se la devolvemos a Oscar y a Alexis. Ok, hola, igual un gusto saludarlos. Me da gusto verlos por acá. Mi duda es un poco más general. Me gustaría como saber cuál es su opinión sobre la investigación o la aplicación de ciencias de comportamiento en temas como los que acaban de exponer, que son como temas más públicos, bueno, más relacionados con la agenda pública, ¿no? Lo que es educación, seguridad, etcétera. ¿Cuál es su visión al respecto o cuáles han, desde pues estas experiencias que nos platicaron, em, cuáles fueron como las barreras principales que ustedes llegaron a observar o creen que son las que coinciden alrededor de este tipo de aplicación de ciencias de comportamiento en materia de temas públicos? Esa es mi principal duda. ¿Cuál es esa parte o esas barreras que consideran que existen para que continúe la investigación en ciencias del comportamiento en temas públicos en México? Ok, le devolvemos la palabra a ambos expositores en el orden que quieran, obviamente. Eh, claro, tratando de complementar justo el comentario de Magda. Me parece que he ahí el desafío, ¿no? O sea, estos temas, para abarcarlos hay que verlo desde un punto de vista multidisciplinario, porque en lo personal, durante mi investigación, pues sentía muy acotada muchas cosas de la parte, digamos, incluso social, que si bien nosotros los economistas tratamos de hacer esa visión general y es lo que aprendí en los últimos 2 años, creo que la importancia de considerar esos enfoques desde otras perspectivas son las que van a poder nutrir nuestras estrategias que podemos llevar a cabo, ¿no? Por ejemplo, yo lo veo en el día a día, en mi actual trabajo, la verdad que trabajo de la mano con psicólogos, administradores, y muchas veces eso termina enriqueciendo demasiado las metas y los objetivos que nos podamos plantear.
Entonces creo que ese es el desafío fundamental, ¿no? En este sector. Y un poquito hablando y respondiendo al comentario de Leslie, pues mi visión creo que va encaminada o en el sentido de que creo que hay un área de oportunidad gigantesca, si bien tal vez en el sector público que yo sepa, o hasta donde yo tengo entendido, o lo que he podido percibir, no se utilizan muchas veces este tipo de estrategias que bien pueden ser bastante baratas, como bien mencionaba Oscar, ¿no? Entonces, imagínate impulsar este tipo de intervenciones o políticas que puedan ayudar mucho a las personas. em, de una manera pues sencilla en el sentido económico. Y yo creo que el desafío importante acá es justo lo que comentaba Magda, es este enfoque interdisciplinario y poder trabajar en equipo para poder abarcar de manera integral los problemas que nos podemos enfrentar en el día a día. Sobre todo en el sector público, ¿no? Pero yo lo vería, o mi visión es que pues hay una gran oportunidad para que podamos divulgar este tipo de investigaciones y de intervenciones en este sector que bien pueden servir para beneficio de la comunidad. Y esa sería mi aportación. Por mi lado, respondiendo a Magda, estoy totalmente de acuerdo con Alexis. Hay muchas partes que sí nos hace falta investigar, conocer un poco más y que no podemos conocer un poco más sin más oportunidades de investigación transversal y multidisciplinaria. Y bueno, tal vez ahí en la parte de ilegalidad, de como dices, de qué tal si me dedico a esto o al otro, pues también puede ser por una cuestión de percepción en cuanto a la movilidad social. Y ahí el Centro de Estudios Espinosa Iglesias tiene investigaciones muy interesantes sobre cómo pueden esperarse ciertas movilidades respecto a ciertas características de la población y tal vez podría ir encaminando un poco más por allá. Y respecto a lo que comentaba Leslie, una cuestión que a mí me parece que se podría mejorar es un poco más de diálogo entre las instituciones públicas, eh, la academia y tal vez el sector privado. Yo creo que hay muchos puentes que se pueden mejorar para generar más diálogo y proponer mejores soluciones que tal vez no siempre sean las más caras, sino que sean tal vez algunas más efectivas. Y en mi experiencia particular, pues algo que me costó trabajo al inicio fue pues quitarme el miedo de escribirle a la secretaría y decirles, oigan, tengo esta propuesta, la podemos hacer. Creo que esa fue la primera barrera con la que me enfrenté y que al final pues resultó en una colaboración que afortunadamente pues me apoyaron para realizar esta investigación y seguir adelante. Muy bien, eh, muchas gracias aquí a los expositores. No sé si haya alguna otra cuestión que alguno de los asistentes quisiera eh, agregar, pero si no fuese el caso, a mí me gustaría reiterarles el agradecimiento, pero además del agradecimiento, sumarle una felicitación pues, por haber acabado exitosamente sus trabajos de investigación y concluir los estudios de maestría, porque siempre es un reto importante enfrentarte a la primera etapa de investigación. La maestría suele ser un choque fuerte académicamente hablando, más si es un posgrado de investigación. Entonces, desde aquí, desde el seminario, los felicitamos y nos da mucho gusto tenerlos aquí después de haberlos conocido ya hace algún tiempo. Entonces, por otra parte, me gustaría a todos los asistentes recordarles que todavía nos quedan algunas sesiones durante este semestre y una vez que acabe el semestre les haremos llegar las constancias a los ponentes, a los asistentes, organizadores, etcétera. Entonces, si no hubiera nada para comentar aún, eh, le, le voy a dar la palabra a Luis también por si quiere decir algo para cerrar la sesión, pero mientras yo los invito a que estén en 15 días por acá, vamos a tener una temática bastante interesante. Les estaremos haciendo llegar el flyer y las comunicaciones por los canales habituales. Y no sé si Luis tenga ahí algo
para comentarnos. Sí, pues no, igual, brevemente, muchísimas gracias, Alexis, Oscar. Esperamos que después, igual con el desarrollo de su investigación, porque toda investigación siempre da oportunidad para plantear más preguntas, nos deja más preguntas que respuestas, así que espero que tengan oportunidad de continuar lo que han venido trabajando en su maestría y pues tienen el espacio abierto aquí para que podamos discutirlo y para que lo puedan presentar. Y bueno, pues agradecerles nuevamente. Nada más comentarles a todos los demás asistentes que la próxima sesión la tenemos el próximo viernes. Es viernes 7 de octubre, así que, de noviembre, perdón. Lo tuvimos que mover por los invitados que tenemos. Ojalá nos puedan acompañar. Uno de ellos es un colega que ya hemos tenido en otras ocasiones, Alejandro Hortal. Y Alejandro, junto con un colega eh, de Ecuador, escribieron un artículo sobre cómo utilizar las estrategias del Notch para temas de corrupción que recibió un premio en España y queríamos obtener la oportunidad para que nos lo presentaran acá. Así que, pues igual, les extendemos nuevamente la invitación. Ojalá puedan acompañarnos el próximo viernes. Oscar, Alexis también están invitados si el tema les interesa. Pero sí, nada más aclarar que es la próxima semana porque regularmente lo hacemos cada 15 días, pero en esta ocasión para que se ajustara con el itinerario y con la agenda de trabajo de los invitados, pues vamos a hacer una excepción. Pero bueno, esa era toda la aclaración, Francisco, gracias. Es el tema de corrupción, ¿cierto? Sí, sí, exacto, Eh, exacto. Notch y, aplicados y- a y- pruebas de corrupción. y está publicado en Cambridge ahorita, ¿no? Sí, de Justamente. hecho, se los vamos a compartir en Classroom. Vamos a compartir el Ajá. artículo. Acaba de ser premiado. Creo que el artículo es reciente, muy, muy reciente. Sí, es de la Y revista de este del mes pasado de el Cambridge de Behavioral Public Policy. exacto, sí. Y sí, Sí, efectivamente, Magda, perdón, ahí hay mismo horario, sí, sí, sí. O sea, ahorita es mismo horario, nos vemos el viernes de 2 a 4. Solamente por esta ocasión, de una semana a otra lo hacemos por cuestiones de logística con los invitados. Sí, perdón, Francisco. no, solo reiterar la invitación, es un artículo sí sumamente reciente, pero además recientemente premiado como la mejor investigación de con enfoque behavioral allá, como ya mencionaste. Entonces, tenerlo tan prontamente en el seminario y de primera mano con los autores, creo que es una oportunidad muy buena para aproximarnos a estas temáticas, con un artículo publicado en posiblemente la mejor revista para enfoques aplicados a política pública de nuestra rama. Sí, exacto, exactamente. Pues bueno, cerramos Bueno, pues entonces la sesión. Francisco, adelante, perdón. Perdón. sí, sí, sí. Vamos a eso. Entonces cerramos la sesión. Hay que dejar de transmitir también. Muchas gracias a quien se conectó por Facebook.